880 metros recorren de punta a punta la Gran Vía de Granada, una de las principales arterias de la ciudad que se ha transformado a lo largo de toda su historia. La conocemos. Esther, ¿dónde estamos y por qué este monumento que tenemos aquí a nuestra izquierda es tan importante? Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Pues la verdad es que nos encontramos en una de las zonas de Granada con una historia muy rica, sobre todo por el monumento que tenemos y que centra esta plaza de Granada, porque es verdad que cuando hablamos de Granada siempre nos viene a la mente esa Alhambra como ese monumento icónico, pero no nos olvidemos de que Granada no deja de ser esa ciudad gótica o plateresca por parte de los reyes católicos, esa ciudad renacentista del emperador Carlos V, Carlos I, y luego también es una ciudad que no solamente ha sido ciudad palatina de los reyes nazaríes. Por eso es tan importante saber que en Granada contamos con una serie de sitios, lugares, rincones y sobre todo barrios que nos hacen pues demostrar la magnificencia que tiene la ciudad de Granada. Y en concreto esta plaza, la Plaza Isabel la Católica, es una plaza muy conocida de Granada, es el lugar donde se encuentra esta escultura, este monumento, cuya inauguración sucede en el 1892 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de las Américas. Por eso es una escultura que presenta pues una grandiosidad evidente, donde podemos apreciar la imagen de la reina Isabel en su trono con esos aposentos majestuosos, incluso pues atendiendo a los planos de Cristóbal Colón. Es verdad que el emplazamiento actual donde se encuentra esta escultura no es el original, porque en sus orígenes es una escultura que se encontraba en la plaza del Humilladero, muy cerca del río Genel, pero se decidió trasladar a esta plaza y hacer de esta plaza un espacio mucho más amplio, porque originalmente aquí era un espacio mucho más pequeño, es aquí donde se encontraba también el antiguo edificio de correos, era una zona sobre todo pues destacada por calles estrechitas, monasterios también, incluso suntuosos palacios señoriales como puede ser a lo mejor el convento de Santi Espíritu o también la casa de Álvaro de Bazán, que fue un granadino muy conocido, capitán general de galeras que intervino y fue héroe de la famosa batalla de Lepanto del 7 de octubre. Y esta escultura, cuando fue realmente trasladada aquí a esta plaza, hizo correr diferentes ríos, ¿no? Porque no fue de buen agrado por parte de diferentes personas o también por parte de los granadinos. Incluso su propio autor, su propio artista, que es valenciano, conocido como Mariano de Llure, no quedó satisfecho con cómo quedó realmente la escultura de la Plaza Isabel la Católica, y él al día siguiente marchó de Granada sin decirle adiós a nadie, así como alma que se lleva el diablo. Pero que es verdad también que en el momento de esa inauguración la ciudad de Granada se preparó con grandes preparativos pues para un evento tan importante que podía resultar para la ciudad de Granada, y esperaban la llegada de María Cristina de Borbón y también del rey Alfonso, pero ni la reina ni el infante hicieron acto de presencia en ese momento, y eso resultó pues una pena muy grande para la ciudad de Granada, porque los granadinos esperaban que un día tan importante como este pues pudiera tener esa visita tan importante, ¿no? En su lugar fueron delegados y ministros de menor relevancia, y eso pues provocó pues como un agravio muy negativo a la ciudad de Granada. Pero no obstante, esta imagen o esta plaza es muy importante en nuestra ciudad, no solamente por lo que representa, sino porque es como un punto céntrico donde poder visitar diferentes zonas de Granada, porque justamente detrás nos encontramos con uno de los barrios más importantes de Granada por su antigüedad, por su historia, que es el barrio del Realejo, esa antigua Garnata al Yahud, el antiguo barrio de los judíos de Granada. Igualmente desde aquí se puede pasear hacia Plaza Nueva, también desde aquí nos podemos acercar hacia la Puerta Real, en toda esta calle que nos encontramos aquí, que se le conoce como la Reyes Católicos, que si nos fijamos tiene como una especie de recorrido curvilíneo que corresponde con la línea del río Darro, porque el río Darro de Granada sigue circulando bajo toda esta avenida. Surgió un proyecto en Granada, ambicioso, político, pero la idea era poder subsanar lo que era la sanidad pública de Granada y evitar los olores que desprendían el agua del río Darro. Por tanto, se llevó a cabo un proyecto de embovedamiento que se hizo aquí en toda esta avenida, lo cual también provocó el destruir algunos puentes, como los puentes parecidos
de la parte baja del Albaicín, que sería el puente del Carbón, el puente de la Paja. Todo esto quedó completamente cerrado y dio lugar a la calle Reyes Católicos. Claro, es que nosotros no nos lo imaginamos porque no lo hemos visto, pero si esto estuviese descubierto, el río Darro seguiría por aquí y sería como la continuación de la carrera, exactamente, ¿verdad? Realmente yo considero que el caudal actual del río Darro no es exactamente el mismo, pero sí sigue circulando por toda la calle Reyes Católicos hasta llegar a la zona, a la parte del Genil, que es ese punto de unión. Y también esta plaza de aquí es muy conocida por los granadinos porque nos permite llegar a una de las vías más importantes de Granada, que podríamos decir que es la calle principal de Granada, la más céntrica, incluso la calle que podría estar viva las 24 horas por el bullicio que tiene y porque a la gente le gusta mucho transitar esta avenida. Se le conoce también como los granadinos realmente la conocen como la Gran Vía a secas, ¿no? Pero es verdad que es una calle muy conocida también por la Gran Vía de Colón, haciendo referencia a la escultura de la reina Isabel. Que sí que es verdad que antes me gustaría, Nuria, que observaras algunos de los elementos característicos que contienen o que tiene esta escultura, que son las dos figuras que nos encontramos a cada lado. Son dos mujeres que, como puedes ver, la mujer de la izquierda es una mujer que va vestida con un estilo como árabe. Fíjate, incluso por encima de su cabeza presenta y tiene 3 granadas, una más grande y 2 más pequeñitas, que es la representación de Granada. Sin embargo, la figura de la derecha es la representación de las Américas. Fíjate cómo va vestida como más estilo indígena, con el pecho también descubierto, y tiene o representa el sol en la parte superior. Y algo muy importante, si te fijas en todos los nombres que aparecen en la escultura, podemos ver uno de ellos, que es el de Luis de Santángel, que fue el banquero que financió el descubrimiento de las Américas, porque aquí en Granada se habla mucho de que la reina Isabel ofreció las joyas que tenía en su joyero para este viaje, esta proposición por parte de Colón, pero fue finalmente quien coló. Colón de alguna forma convenció a la reina convenció al rey Fernando y el rey Fernando convenció a su banquero para poder financiar el viaje para llegar al descubrimiento de las Américas. Mira, si te parece, como vamos a hablar mucho de la Gran Vía, sí, si te parece que nos vayamos ya hacia ella. Sí, exactamente, me parece fenomenal, sobre todo me gusta mucho. Yo siempre he dicho que la Gran Vía tiene que ser transitada por todo el mundo, es una calle que tiene que ser transitada de un sentido a otro o viceversa, sobre todo porque es una calle que es para nada homogénea, es una calle en la cual nos encontramos edificios de diferentes épocas, estilos afrancesados, neoplaterescos, neogóticos, modernistas también. Por ejemplo, desde aquí, déjame que te enseñe este edificio tan popular, tan conocido de Granada, que es el edificio actualmente de la Caja Rural, pero es un edificio muy conocido porque es una copia de un edificio parisino, de un estilo afrancesado, donde es un edificio realmente podemos apreciar o pensamos que solamente está ubicado la entidad bancaria, pero tiene 2 partes, la parte superior donde se alojan viviendas de lujo, donde realmente vive actualmente gente, la entidad bancaria, y luego también el edificio de Cortefiel a la izquierda, que también presenta otro estilo afrancesado, ¿no? Un estilo muy europeo también, y es muy conocido porque es aquí donde se instalaron o existieron unos almacenes que eran conocidos como los almacenes de la paz. Es que además la Gran Vía, su particularidad de historia es que tiene muchos edificios importantes que también han sido previamente importantes y otros que fueron destruidos. Exactamente, sí, la idea realmente de la Gran Vía de Granada, realmente la Gran Vía de Granada es una calle que se le dio vida a comienzos del siglo XIX, porque la idea era de alguna forma sustituir la calle Elvira para poder ampliar la capacidad del tráfico en la ciudad, incluso también enlazar o comunicar la estación ferroviaria de los andaluces, pero finalmente esto no se llevó a cabo. Pero sí que es verdad que es una calle que ha sufrido cambios, modificaciones, porque no nos olvidemos que Granada, al igual que otras ciudades, sufrió una grave crisis económica, sobre todo por la pérdida de algunos productos, como por ejemplo el lino, que era algo muy importante en el comercio granadino, y eso supuso la pérdida a su vez de colonias americanas. Pero hubo una persona muy importante, un personaje ilustre de Granada, conocido como Juan López Rubio, quien intervino o dio lugar al ensayo del cultivo del azúcar, de la remolacha, y ese cultivo o ese ensayo en Granada permitió que muchas familias de Granada muy ricas se hicieran muy famosas, y con ese dinero se permitió la apertura de esta calle de Gran Vía secas para los granadinos, la Gran Vía de Colón o la Gran Vía de la azucarera, también del azúcar de la remolacha. Pero es importante saber que este proyecto no le fue de buen agrado a muchos personajes ilustres de Granada, como por ejemplo
Ángel Ganivet o incluso también el arquitecto Prieto Moreno. De hecho, Ángel Ganivet, en su libro famoso de la Granada Bella, la Bella Granada, critica la parte moderna de esta ciudad. Porque la Gran Vía, ¿con qué objetivo se construyó? Realmente, como te comento, la idea, el objetivo de la Gran Vía de Granada era poder ampliar el tráfico de la ciudad de Granada y hacerla sustituta de la calle Elvira de Granada, sobre todo, ¿no? La calle Gran Vía de Granada lo que ha hecho ha sido separar esa ciudad musulmana, repartirla o dividirla en dos partes. Porque también desde la calle, la Gran Vía, son 800 metros aproximadamente, casi 900, pero en un primer momento ¿iba a ser ese recorrido? Bueno, realmente la Gran Vía de Granada ha sufrido algunos cambios, sobre todo a raíz de la revolución industrial, ¿no? Son cambios que han permitido el crecimiento de la ciudad y sobre todo durante todo este tiempo se ha ido modernizando, ¿no? Por eso también podemos encontrarnos con esa gran variedad de edificios. Es una calle realmente muy conocida. También es verdad que la burguesía granadina del siglo XIX intervino mucho para el crecimiento de la ciudad de Granada, al igual que también con otras calles como Reyes Católicos o la Plaza del Carmen, y podríamos decir que esta calle en concreto, la Gran Vía de Granada, es una de las más largas y la que más edificios contiene, por ejemplo, después de Barcelona, incluso Melilla también. La idea era que Granada se uniera al crecimiento de las ciudades grandes de nuestro país y que no quedara atrás y que no fuera envidiada por ninguna de otras ciudades de España. Sí, porque aquí a nuestra mano derecha tenemos la calle Elvira y ya hacia nuestra mano izquierda es toda la parte de la catedral, que es una arteria de la ciudad muy importante, que le rodean muchas cosas importantes y que hay muchos edificios. Exactamente, de hecho la Gran Vía de Granada representa esa parte o esa arteria principal que se encuentra paralela a la calle Elvira que representa la Elvira musulmana, pero también hacia el otro lado de la Gran Vía de Granada nos encontramos con una parte muy histórica, muy importante de Granada, aquella reja que nos permite llegar hacia la calle Oficios de Granada, que es el lugar donde se encuentra esa parte histórica, moderna de Granada, el lugar donde nos encontramos con la Capilla Real de Granada como monumento gótico a petición de la reina Isabel, como lugar de enterramiento de los Reyes Católicos, la antigua Madraza de Granada, esa universidad árabe que en época cristiana se convierte en ese primer cabildo de la ciudad de Granada, hoy pertenece incluso a la Universidad de Granada, la Catedral de Granada, que es la obra cumbre de los Reyes Católicos, obra renacentista que fue comenzada a construir en la época del emperador de Carlos I de España. Incluso también nos permite llegar a una parte de Granada muy importante. Podríamos decir que fue la parte comercial más importante de Granada, lo que se le conoce como la Alcaicería de Granada, donde se trabajó la seda en Granada, que jugó un papel muy importante incluso hasta finales del siglo XVI. Es una parte que Granada y la gente que viene a visitar Granada tiene que descubrirla, porque es una parte que nos invita a conocer esa parte más cristiana de nuestra ciudad, porque es verdad que aunque Granada es una ciudad que tiene una esencia musulmana muy importante, pero también tiene una importante historia cristiana. Y además también Granada es una ciudad que tiene más de 2.700 años de historia, y tú y yo ahora mismo, Nuria, vamos paseando por la Gran Vía de Granada, pero hay una parte muy importante que desconocemos, que es la Gran Vía oculta que se encuentra justamente bajo nosotros, porque es verdad y tenemos que saber que Gran Vía es una parte de Granada que ha sufrido algunos cambios y modificaciones y excavaciones con motivo del proyecto del Metro de Granada, donde se han encontrado restos de íberos, de visigodos, de árabes también, y que nos permite conocer y sorprendernos de lo que realmente Granada sigue siendo y fue en aquel entonces. Como decías, la Alcaicería o una zona comercial, pero la calle Elvira también era un poco la calle donde se encontraban esas zonas comerciales, ¿no? Exactamente, porque tenemos que pensar que Granada era una ciudad muy importante en el comercio y sobre todo la calle Elvira de Granada era una calle muy dedicada a este tipo del comercio. Podríamos decir que en Granada tanto la Alcaicería como también la calle Elvira, incluso también en la calle Zacatín, son zonas de Granada donde el comercio realmente fue muy importante. Y hoy en día pues la Gran Vía es una calle que ha sufrido muchas transformaciones en Granada. Nos podemos fijar ahora mismo cómo nos encontramos ante una calle muy amplia,
Es una calle que presenta, fíjate, las aceras bastante amplias para poder pasear a lo largo de ella. Nos encontramos con edificios de diferentes épocas. Todo esto es vivir una experiencia que nos permite pues encontrarnos con el pasado, sobre todo gracias a la edad que tienen los edificios, que como ya sabemos son edificios totalmente diferentes. Una curiosidad, si nos fijamos en el suelo, cuando llegamos a la intersección de una avenida, nos encontramos siempre con estas placas doradas que nos permiten de alguna forma entender, orientarnos dónde nos encontramos. Por ejemplo, nos encontramos con la calle Cárcel Baja, en la Gran Vía de Colón, que es toda esta avenida que nos encontramos aquí, justamente detrás. Así que en todas las intersecciones en las calles nos encontramos con estas placas doradas. Algo también muy característico de esta avenida, pues son los árboles que vemos aquí, que son los ginkgo biloba, que son muy conocidos en Granada, que se creen incluso que son prehistóricos y que tienen su origen oriente, y son árboles muy bonitos y que destacan mucho más durante la época del otoño, porque es el momento antes de la caída de la hoja, cuando se visten de color dorado y parecen como árboles elegantes con trajes dorados que hacen mucho más bonito la avenida, la Gran Vía de Granada, que como ya sabemos, la Gran Vía de Colón o la Gran Vía de la azucarera, del azúcar de la remolacha. Es un tipo de industria que actualmente ya no se trabaja tanto. Es verdad que Granada podríamos decir que es una ciudad que tiene tres climas: el clima frío de la sierra, el clima del altiplano o el clima de la costa tropical, ese clima que nos permitió poder tener productos tropicales como es el aguacate, la chirimoya, la papaya, incluso también trabajar la caña del azúcar. ¿Qué nos queda realmente de esta caña, ¿no? De este azúcar de la caña, ¿no? ¿Qué nos queda de este producto? Pues un ron de Granada que proviene de Motril, que se le conoce como el ron montero, que es algo bastante común y típico de nuestra ciudad, de la costa tropical. Hablamos de transformaciones porque a mí me gustaría que nuestros espectadores se imaginaran, porque la Gran Vía ha tenido muchas transformaciones de las que estábamos hablando, pero es que aquí habían palacios, habían aljibes de esa época árabe. Exactamente. El aljibe es un elemento muy característico que incluso a día de hoy se ven y se pueden encontrar en el barrio del Albaicín en Granada, que son canalizaciones de agua para el abastecimiento, ¿no? Pero también es verdad que Granada es una ciudad, recordemos, una ciudad musulmana. Esta composición, esta característica nunca ha estado ausente cerca, sobre todo de las viviendas o incluso de las mezquitas de Granada, porque no nos olvidemos que toda esta parte de Granada que sufrió esos cambios tan importantes era una parte musulmana donde existieron mezquitas, y esas mezquitas pues han sido transformadas hoy en día en iglesias, ¿no? Conventos, monasterios. La idea era poder incrementar o fomentar la cristianización de la ciudad de Granada, que fue esa parte más importante durante la época cristiana. Por tanto, en esta calle es verdad que no solamente nos encontramos con viviendas con un estilo muy diferente, sino también con sedes bancarias, nos encontramos con palacetes muy importantes también, y bueno, pues también con sitios o con edificios religiosos. Y estas calles transversales nos permiten conocer mucho más de la ciudad de Granada, porque de hecho muy cerquita de aquí hay una callejuela muy pequeñita que se le conoce como la calle del Cristo de San Agustín, que como su nombre nos indica, nos permite llegar hacia la plaza de San Agustín, donde se encuentra el famoso mercado de San Agustín, donde realmente existió un convento, el convento de San Agustín. Y bueno, pues conviene destacar que en ese mercado es un sitio muy conocido de Granada, donde poder degustar la gastronomía típica de Granada. Incluso también nos gusta visitar ese lugar por el ambiente y el jaleo que nos encontramos allí. ¿Por qué no degustar del jamón de Trevellet o incluso también de los encurtidos aliñados, de los productos de la costa tropical, del pescadito fresco de Motril? Y además también muy cerca de esa plaza del mercado de San Agustín existió otro convento, que fue el convento de Santa Paula, un convento jerónimo que también se construyó con la idea de llevar a cabo esa cristianización en la ciudad de Granada. Y he de decirte que ese convento, el convento de Santa Paula, el momento en el que se abrió esta calle, la Gran Vía, no se sabía qué hacer realmente con él, porque seguía estando habitado ese convento de Santa Paula, y hoy en día se le conoce porque es un hotel, el famoso hotel del Palacio de Santa Paula, que está muy cerquita también de la iglesia del Sagrario Corazón, que he de decirte que la iglesia del Sagrario Corazón o la iglesia de los jesuitas fue
el primer edificio que se construyó en esta Gran Vía, la Gran Vía de Granada. Y en su interior nos encontramos con una escultura muy bonita del Cristo de la Buena Muerte. También, para la gente que le gusta tanto la Semana Santa en Granada, he de decir que desde esa iglesia, la iglesia del Sagrado Corazón, sale en procesión el famoso Cristo de los Gitanos el miércoles santo durante la Semana Santa. De aquella época musulmana, Esther, ¿qué queda aquí en la Gran Vía? Bueno, realmente aquí que quede algo realmente en la Gran Vía de Granada queda muy poquito, porque realmente la transformación que se hizo en esta calle fue muy importante. Siempre se ha tratado de mantener esa estética árabe, esa estética nazarí, pero realmente queda poco de lo que realmente fue los edificios más históricos musulmanes de Granada. Sí que es verdad que muy cerquita de aquí nos encontramos, existió o llegaron a existir los baños de Hernando de Zafra, que fue secretario de los Reyes Católicos, también conocido como la Casa de las Tumbas, conocida así porque la bóveda que tiene, los baños, era muy parecido a las tumbas, ¿no? También se llama con ese nombre. Y podríamos decir que ese baño árabe es lo más parecido al famoso bañuelo que tenemos en la parte baja del Albaicín, la carrera del Darro, pero realmente de la época árabe se conoce, se aprecia muy poco en esta calle. Es verdad que es una calle en la cual apreciamos, disfrutamos de su historia, de sus características, ¿no? De sus leyendas, pero de la parte árabe tendríamos que utilizar bastante la imaginación y pensar cómo realmente pudo llegar a ser. Bueno, Nuria, pues ahora nos encontramos también en una parte de la Gran Vía, que es un edificio muy representativo. Hoy en día es la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero que popularmente los granadinos siempre le han llamado el edificio de la Perra Gorda, porque es aquí donde antiguamente se venía a pagar una cantidad de dinero para poder recibir esa pensión tras la jubilación. Y mi familia me cuenta que tenían que pagar al día una cantidad de 10 pesetas para poder recibir una peseta al día una vez alcanzada la jubilación. Esa moneda de 10 céntimos que ellos tenían que pagar tenía la imagen como de un león, pero que los granadinos decían que parecía más bien como una perra, ¿no? Como la imagen de un perro famélico, y le empezaron a llamar la moneda de la perra. Pero al existir la moneda de las 10 pesetas y la moneda de las 5 pesetas, a la moneda de las 10 pesetas le llamaban la Perra Gorda, con la que pagaban, y a la moneda de las 5 pesetas se le llamaba como la moneda de la perra chica. Pero un edificio muy conocido y con una historia bastante popular granadina. Luego también cabe destacar, muy cerquita de aquí, de este edificio, en el número 18 vivió una familia muy querida de Granada, que fue don Francisco Barrecheguren junto con su mujer, que fue Concha García, un matrimonio que vivió aquí durante 22 años y fueron padres de una mujer muy conocida en Granada, que fue Conchita Barrecheguren, que es una mujer que fue una fiel servidora de Dios y que tuvo la mala suerte de que enfermó de tuberculosis. Y los enfermeros, bueno, los médicos, cuando la observaron, le aconsejaron, porque era en aquel entonces una enfermedad no muy conocida, y la recomendaron a vivir durante un tiempo en un Carmen que tenían cerca de la Alhambra, porque decían que ese aire fresco que venía de la sierra le podía ayudar a combatir esa enfermedad de la tuberculosis, pero que finalmente acabó con ese trágico final que acabó con ella antes de cumplir los 22 años. Sí, Conchita Barrecheguren, incluso en Granada, ha sido beatificada hace muy poquito ante la Catedral de Granada, ante más de 2.500 personas. Y además también pues la Gran Vía de Granada, quien no se ha dado cuenta de las farolas que tenemos aquí, que la gente, es verdad, son un poco de idea tan peculiares y que han incluso creado un poco de controversia durante su construcción, porque es importante saber, aunque no lo parezca, que es la sensación como de una granada geométrica, un poco abstracto, ¿no? Que esto era la idea, que cuando tú, por ejemplo, abres una granada y te la comes, ¿no? La parte esa que te estás comiendo tiene como esa forma de las diferentes semillas con esa forma abstracta, ¿no? Que es la idea de esta farola granadina, que realmente está dividida por dos partes, dos brazos, y una parte está enfocando, iluminando la zona de la calzada, y la otra parte está iluminando la zona de la cega. Es muy curioso realmente lo que nos podemos encontrar en la Gran Vía de Granada. Pero ahora, aparte de la curiosidad, déjame que te enseñe lo que mejor podríamos definir como el modernismo de la calle Gran Vía. Pues vamos. Vamos.
Esther, estamos frente a la sede de la subdelegación del Gobierno en Granada y es un edificio importante. ¿Por qué? Este edificio que tenemos aquí a nuestra derecha es un edificio muy importante. Como bien dice, se le conoce como la subdelegación de gobierno, pero se le conoce como el Palacio de los Müller, que fue una familia muy importante también de Granada. Se dice que la familia de Juan López Rubio, emparentado a la familia de los Rodríguez Acosta, que fueron banqueros de Granada, tiene una relación o emparentados con otra familia muy rica de Granada, que fueron los López de Cámara. Pero realmente este edificio se hizo con la idea de que estas familias convivieran aquí, pero finalmente fue habitado por la familia de los Müller. Es un edificio, como podéis ver, con un estilo neoplateresco, muy diferente realmente a lo que podemos apreciar en la Gran Vía de Granada, y se cuenta también que el propietario de esta familia, pues se dice que se suicidó aquí, en esta misma casa, por tanto mucha gente lo conoce como el edificio encantado. Es un edificio que presenta una parte pública, una parte privada, se podría visitar porque es verdad que en su interior hay algunas zonas o salones majestuosos, con decoraciones, vidrieras, carpinterías, es muy bonito esa parte privada, y si se solicita con tiempo, en este mismo edificio se podría visitar también. Es uno de los edificios más destacables de la Gran Vía de Granada, que como te he comentado al principio, existe esa variedad, esa mezcla de edificios, nada que comparar de otros estilos que son, por ejemplo, los edificios de los años 60 o 70 de otro tipo de población que vivió aquí en Granada, pero que simplemente viéndolos y observándolos pues se puede entender cómo rompe la estética de la comparación con otros edificios, ¿no? Porque hablando de la gente que vive aquí en la Gran Vía, ¿qué clase sociales? A ver, realmente aquí ya podemos encontrarnos con todo tipo de clase social, ¿no? Pero sí que es verdad, y no olvidemos que gracias a la industria de la azucarera en Granada, los alrededores de la ciudad de Granada, cerca de La Vega, muchas familias de Granada se hicieron muy ricas y con ese dinero se levantaron esta gran variedad de edificios y viviendas de lujos, pero como te comento, cabe resaltar aquellos edificios de los años 60 o 70 que son tan diferentes. Por tanto, es una calle habitada por diferentes tipos de clase social. Nos estamos acercando a otro edificio que tiene su peculiaridad por su estilo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, es un edificio que podríamos decir que representa, que define perfectamente la palabra modernismo, que es un edificio que nos encontramos justamente aquí enfrente y que se le conoce como el americano. El americano, que hace referencia a un inmigrante que se enriqueció en las Américas, por eso le dicen el americano, y que viajó a Granada y compró todo este solar por 120.000 pesetas y levantó este edificio, que está formado por 3 casas que son independientes, pero que como se puede apreciar desde fuera, son casas de lujo, y donde se puede ver una gran alternancia de diferentes estilos, de la madera, del metal, como se puede ver, del cristal, y es un edificio pues muy característico, muy destacado de aquí también, de la Gran Vía de Granada, tanto el Palacio de los Müller como el edificio El Americano. ¿Se sabe si está habitado? Está habitado, sí, está habitado, y de nuevo son, como les hemos comentado, pues son edificios de viviendas de lujo en Granada. Bueno, pues justamente aquí enfrente nos encontramos también con otro edificio de gran índole, que es la Escuela Normal de Magisterio, que se creó también en el siglo XIX como la Escuela Normal Seminario de Maestros de Instrucción Primaria de la provincia de Granada. Y después de pasar por diferentes sedes, como es algo habitual en Granada, con la reforma de los estudios de magisterio, que unificaban la normal en masculina, femenina, porque siempre ha sido concebida para ser una escuela mixta, se decide hacer una nueva y se ubica aquí en esta parte de la Gran Vía. Y justamente enfrente, al otro lado de la Gran Vía, nos encontramos con el Instituto Padre Suárez. Pues este instituto fue creado en el siglo XIX, está adscrito a la Universidad de Granada y es el más antiguo de la ciudad. En su primera etapa estuvo ubicado en el Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, y posteriormente se trasladó al edificio actual del Conservatorio Superior de Música, y las dos ubicaciones estuvieron muy cerca de la Universidad de Granada, ya que la universidad en aquel entonces tenía su sede actual en la Facultad de Derecho, al lado de la iglesia de San Justo y de Pastor. Como curiosidad, hay que saber que en este edificio se conserva una importante colección de retratos, de cuadros, de diferentes temáticas, y en muchos casos han sido donaciones de los propios profesores de dibujo del propio centro.
Además, entre sus alumnos más ilustres en este edificio instituto cabe destacar a Ángel Ganivet, Federico García Lorca, Francisco Ayala, Emilio Orozco, Elena Martín Vivaldi. Y una curiosidad también sobre su fachada son los escudos que coronan la portada superior, que fueron manipulados durante la Segunda República para borrar la flor de lis del símbolo de la monarquía borbónica, y en su lugar la corona, pues fueron sustituidos por la corona y castillos republicanos.